Muy buenas noches a todos los presentes, siendo la hora y fecha previamente señalada. Para la celebración de la presente audiencia única virtual, se procede a dar inicio a la misma dentro del expediente judicial número 001-2026K, tramitando ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente. La presente audiencia corresponde al proceso contencioso administrativo abreviado, promovido por la Sociedad Almacenes Calzado Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue por medio de su procurador judicial en contra del Tribunal Sancionador del Defensor del Consumidor. Se hace constar que el objeto del presente proceso consiste en impugnar la resolución número 1725, PAS 2025, emitida en la fecha 2 de marzo de 2026 por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, mediante la cual se impuso una sanción administrativa a la sociedad demandante por la supuesta comisión de infracción relacionada con promociones comerciales y el deber de información al consumidor, en la cual asimismo esta Secretaría hace constar la comparencia de los sujetos procesales presente en esta audiencia, en la cual comparece la licenciada Erika Yamilet Rodríguez Pérez y la licenciada Melvin Lisset Palacio Mónico, en la cual actúa en calidad de procurador judicial de la sociedad demandante Almacenes Calzado Internacional Social Anónima de Capital Variable. Comparece la licenciada Alexandra Elizabeth Gutiérrez Lázaro, actúa en representación del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor como autoridad administrativa demandada, en la cual asimismo comparece la licenciada Jacqueline Lisset Rivera, actúa en representación de la Fiscalía General de la República en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, encontrándose presentes los sujetos procesales previo identificados. Esta Secretaría procede a presentar al señor juez de lo contencioso administrativo, José Roberto Ramírez Pérez, quien dirige la presente audiencia y determinará las reglas de comportamiento forense correspondiente para el desarrollo de la misma. Tiene la palabra, señor juez. Buenos días a todos. Habiéndose constatado lo que son los soportes técnicos de audio e imagen, declaro formalmente abierta esta audiencia única. También hago constar la presencia de la parte demandante, la autoridad demandada y el delegado de la Fiscalía General de la República. Y también establezco desde este momento lo que son las reglas de la sala, y en la cual mantendremos un comportamiento respetuoso. El uso del lenguaje técnico es obligatorio, debiéndose conducir el debate de manera fluida y profesional. Y como primer punto procesal, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, este tribunal informa su postura respecto a la conciliación, y esta instancia resuelve que la conciliación no es procedente en el presente caso, dado que nos encontramos ante un procedimiento administrativo sancionador. La potestad de sancionar es ejercida por el Estado y es de orden público, y por naturaleza es indisponible. Bajo ese criterio, esta autoridad no puede validar ningún pacto o negociación sobre la legalidad de una sanción pública, por lo que el proceso continuará obligatoriamente para verificar si el acto administrativo se sujeta o no a la legalidad. Acto seguido, abro lo que es la fase incidental y pregunto a los profesionales de la parte demandada si existe algún vicio procesal que deseen plantear. Sí, señor juez. Tengan todos muy buenos días, señor juez y colegas presentes dentro de esta audiencia. En mi calidad de apoderada del legal del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, personal que tengo debidamente acreditado en los autos de este proceso, planteo formalmente ante este tribunal el incidente procesal de falta administrativa, solicitando consecuentemente lo que es la terminación anormal de este proceso, mediante la declaratoria de improponibilidad de la demanda. Fundamento de una
forma rigurosa lo que es mi posición en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos en la relación con el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil. El argumento del demandante acudió de una forma prematura a la sede jurisdiccional. El ordenamiento jurídico administrativo salvadoreño establece que para habilitar lo que es un control judicial, el administrado tiene la carga procesal de agotar previamente la sede de la administración. En este presente caso, contra la resolución final de nuestro tribunal sancionador, la Ley de Protección al Consumidor prevé expresamente en su artículo 132 el recurso de consideración. La Sociedad Almacenes Calzados Internacional omitió interponer lo que es este mecanismo ordinario de lo que es la impugnación dentro de un plazo legal, privando lo que es a la administración de la oportunidad de revisar su propio acto. Al no haber agotado la vía administrativa previa, la demanda adolece de un defecto de fondo insubsanable que impide el conocimiento del derecho alegado, por lo que solicito, señor juez, que declare con lugar el incidente y ordene el archivo definitivo de las actuaciones. Hasta que mi intervención, señoría. Se traslada la palabra a la representación procesal de la sociedad demandante para que evacúe y responda al incidente alegado. Muy buenos días, su señoría, colegas presentes. Muchas gracias. Como procuradora de la sociedad, solicito que se declare sin lugar el incidente formulado por la demandada, motivando que en este caso en concreto no es procedente el requisito con base en el requisito de agotamiento de la vía administrativa, con base en el artículo 131 de la LPA. Las resoluciones finales pronunciadas por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ponen fin expresamente a la vía administrativa. Esta, al ser emitida la sanción por el órgano máximo con competencia resolutiva de dicha institución, el acto ha causado estado y no admite ningún recurso de alzada o apelación jerárquica en sede administrativa, habilitando de forma directa la impugnación judicial abreviada regulada en el artículo 16 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Solicito, su señoría, se desestime la pretensión incidental. Para garantizar el principio de contradicción, se le concede la palabra a la representación de la Fiscalía General de la República. Buenas noches, su señoría y colegas. Esta representación fiscal, en su calidad de garante de la estricta legalidad, considera que no es procedente el agotamiento de la vía administrativa en las presentes actuaciones. Con base con análisis armónico del artículo 131 de la LPA y el artículo 24 de la LJCA, un acto administrativo agota la vía previa cuando es dictado por una autoridad que no posee superior jerárquico. Para conocer de un recurso de alzada, dado que el tribunal sancionador resolvió de manera definitiva la sanción, el administrado se encontraba jurídicamente habilitado para demandar en sede jurisdiccional, por lo que el incidente planteado por la autoridad demandada debe desecharse. Bien, entramos en lo que es la fase de incidentes. Sobre la solicitud que ha determinado la terminación anormal del proceso planteada por la defensa, este tribunal resuelve y se declara sin lugar. Y el fundamento legal es preciso de conformidad con lo que expresa el artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos. El acto administrativo que hoy impugna ya ha agotado la vía administrativa al tratarse de una resolución definitiva que pone fin al procedimiento.
Por tanto, habiéndose cumplido con el requisito de procesabilidad establecido en el artículo 24 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, este juzgado adquiere plena competencia para el conocimiento de la presente pretensión, por lo que el proceso debe de continuar obligatoriamente su curso ante esta sede judicial. Pasamos lo que es formalmente a la fase de fijación de la pretensión y los alegatos iniciales, y se le otorga la palabra a la sociedad demandante. Tengan todos muy buenos días y colegas presentes. Señor juez, de forma razonada expongo el marco fáctico de forma y de pretensión. El 9 de mayo del 2025 se ejecutó una inspección en nuestra sucursal de Metrocentro respecto a una promoción del Día de la Madre. El Tribunal Sancionador, mediante la resolución 1725 PAS 2025, impuso una multa exorbitante de 82.168.80, argumentando una supuesta falta de información escrita sobre las restricciones. Impugnamos la validez de dicha resolución judicialmente, invocando estrictamente los motivos de ilegalidad conforme al artículo 16 de la ley de la jurisdicción y la supuesta de la ley de procedimientos administrativos. La nulidad absoluta de pleno derecho basada en el artículo 36, literal D, de la ley de procedimientos administrativos, por haberse emitido al acto con infracción al flagrante a los derechos institucionales de la seguridad jurídica, debido al proceso de mi representada, nulidad relativa por vulneración al principio de tipicidad. Invocamos en el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos en relación con el artículo 43 de la ley. El tribunal sancionador vulneró que la tipicidad en 4 de la terminación cuantitativa de la sanción, imponiendo un monto tasado de 201 salarios mínimos de forma automática y desproporcionada, obviando las reglas de satisfacción de pena y omitiendo adecuar a la conducta debajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad del nexo causal. Por tanto, se solicita que se declare invalidez total del acto. Bien, se traslada el uso de la palabra a la representación de la autoridad demandada. Su señoría, ratifico de una forma lógica lo que es la legalidad plena del acto administrativo. Los hechos objetivos recolectados por nuestro delegado muestran que Almacenes Calzado Internacional incurrió en infracción grave del artículo 43, letra N de la LPC, lo que es la Ley de Protección al Consumidor, vinculada con el artículo 16, letra A y 30 de la misma ley. Estos argumentos de la demandante carecen de una realidad conforme consta en lo que es en el acta de inspección de oficio del 9 de mayo del 2025 y el set fotográfico respectivo incorporado a folios del expediente de la institución, quedó plenamente evidenciado lo que es la sociedad que omitió detallar por algunos medios escritos idóneos lo que son las restricciones de las ofertas en el local comercial, limitándose a proveer lo que son explicaciones verbales por medio de las asesoras de venta. Esto vulneró lo que es el derecho a la información veraz, clara y oportunidad del consumidor. La multa fue debidamente motivada y tasada respecto a los parámetros legales, por lo que los supuestos vicios alegados son inexistentes. Cedo la palabra a la representación de la Fiscalía General de la República. En cumplimiento del mandato del artículo 16 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, esta representación fiscal delimita los contornos fácticos y jurídicos del litigio.
Los puntos esenciales sobre los cuales el tribunal deberá emitir su pronunciamiento de fondo de la sentencia definitiva son: primero, verificar si existió o no la vulneración al principio de la tipicidad en la cuantificación de la multa impuesta. Y segundo, analizar de manera sistemática si el acto administrativo adolece de los vicios de nulidad absoluta o relativa planteados por el administrativo con base a la Ley de Procedimientos Administrativos o a la LPC. Con esto queda fijado el objeto de debate. Bien, este tribunal determina formalmente la fijación de la pretensión en los exactos términos expuestos por la Fiscalía General de la República. Consecuentemente, pasamos de inmediato a la fase de proposición y admisión de medios probatorios. Licenciadas de la parte demandante, procedan a ofrecer su prueba. Con su venia, su señoría. En aplicación estricta de los artículos 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil, procedemos a ofrecer formalmente los siguientes medios de prueba documental. Número 1, el expediente administrativo íntegro sustanciado ante la autoridad. 2, las copias debidamente certificadas de la resolución definitivo en el número 1725 PAS 2025 impugnada. Número 3, copias certificadas del set fotográfico de los rótulos promocionales que sirvieron de base en el procedimiento sancionador. Solicitamos su admisión. Bien, se traslada la palabra al procurador del Tribunal Sancionador. Señor juez, en incumplimiento de los artículos 45 de la LJCA y 331 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta representación viene a proponer lo que es formalmente la prueba de carga de carácter documental que ya obra incorporada en las actuaciones previas, singularizado de forma específica los siguientes elementos probatorios, el cual consta con el acta de inspección de oficio original levantada en la sucursal de Metrocentro por los delegados institucionales con fecha del 9 de mayo de 2025 y el set original de fotografías anexadas a dicho actas que demuestran de forma fehaciente la omisión material de las restricciones promocionales por escrito. Solicitamos sean admitidas por su plena idoneidad y utilidad. Bien, se le concede el uso de la palabra a la representación fiscal. Su señoría, de conformidad a las atribuciones procesales de la Fiscalía General de la República dentro del proceso abreviado de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, manifiesto explícitamente que esta representación no ofrece medios de prueba propios. No obstante, tras analizar la procedencia de los elementos propuestos por las partes, dictamino que el expediente administrativo y la documentación singularizada por la demandada cumplan con los requisitos de licitud, pertinencia y utilidad del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que corresponde su admisión total. Bien, este tribunal procede a dictar el auto de admisión de pruebas en los siguientes términos. En primer lugar, se admiten en su totalidad el expediente administrativo y la prueba de cargo singularizada por la Defensoría del Consumidor al cumplir con los parámetros legales, ¿verdad? No obstante, en la aplicación del principio de utilidad procesal y economía de los actos, regulado en los artículos 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil, este tribunal rechaza las copias certificadas de la resolución y también de las fotografías que han sido propuestas por la sociedad demandante. Y esta decisión se fundamenta en los artículos 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil, al constar ya los documentos originales en el expediente y su aportación
por duplicado resulta como sobreabundante y contraviniente en los principios de economía procesal y utilidad procesal. Habiéndose resuelto la fase probatoria, declaro abiertos los alegatos de cierre, otorgando la palabra a la parte demandante, por favor. Gracias, su señoría. Para concluir, ha quedado demostrado que en esta audiencia que la resolución sancionatoria adolece de vicios insubsanables de invalidez. El tribunal sancionador aplicó de forma automática un criterio punitivo desproporcionado, quebrantando el debido proceso y la seguridad jurídica del artículo 36 de la LPA. Asimismo, se materializó una flagrante transgresión al principio de tipicidad regulada en el artículo 4 de la LPA, al interponerse la sanción máxima sin ponderar que mi representada efectivamente aplicó el descuento prometido y cumplió los compromisos comerciales de la promoción del Día de la Madre. Al ser un acto viciado y arbitrario, solicitamos formalmente que en la sentencia definitiva se declare la nulidad absoluta o relativa de este mismo, revocando la multa impuesta en todas sus partes. Señor juez, en mis conclusiones ratifico que el procedimiento administrativo sancionador se transmitió en estricta observación de las garantías del debido proceso y los principios procesales de la LPC y la LPA. La conducta omisiva de la sociedad vulneró lo que es el núcleo del derecho de información de los consumidores. La prueba vertida confirmó plenamente la configuración de las infracciones en el artículo 43, letra N de la LPC. Al no existir lo que son los supuestos vicios alegados, solicitamos que se declaren sin lugar en su totalidad las pretensiones de la demanda y se confirme de forma definitiva lo que es la legalidad del acto sancionador. La representación de la Fiscalía General de la República concluye que tras la valoración integral del expediente administrativo incorporado, los hechos de la omisión informativa en el establecimiento de Metrocentro quedaron materialmente probados mediante las actas y registros fotográficos originales. No obstante, respecto al fondo de los motivos de invalidez deducidos, esta Fiscalía dictamina técnicamente que el tribunal debe analizar rigurosamente si la autoridad administrativa motivó adecuadamente los criterios de proporcionalidad al momento de dosificar la cuantía de la sanción económica. Dejamos nuestra postura en manos de su recto criterio judicial. Bien, habiéndose escuchado los argumentos definitivos, las conclusiones técnicas y el dictamen fiscal, se da por agotado el debate y declaro oficialmente finalizada la presente audiencia única. En observancia estricta al ordenamiento jurídico fijo, el objeto del debate determinar si existió una vulneración al principio de tipicidad en la cuantificación de la multa, y si el acto administrativo analizó o adolece de algún vicio que determine su nulidad. Habiéndose agotado el debate, declaro oficialmente finalizada la presente audiencia única. En consecuencia, este tribunal dictará su sentencia definitiva dentro del plazo máximo de 20 días posteriores a esta conclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se cierra la sesión.